Bienvenido a la clase. Estamos ahora en lectura número 2, parte número 4. Y vamos a continuar la plática que hemos tenido sobre la revelación progresiva en el Antiguo Testamento. Para darle un breve repaso de la última clase, estuvimos hablando sobre cómo el Señor va revelando progresivamente sus verdades a las personas. Y el ejemplo que se había compartido fue de Abraham, ¿te recuerda? Leyendo el Antiguo Testamento, reconocemos que Dios no reveló toda su persona, ni su propósito de una sola vez. Y el ejemplo fue con cuando Dios reveló su voluntad en cuanto a la persona de Abraham, fuera que él tuviera que ir a Canaán. Y te recuerda que en Génesis, en capítulo 12, en versículo 1, él le dijo lo siguiente, y el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, y dice, a la tierra que yo te voy a mostrar, ¿no? Y luego un poquito más abajo, en Génesis, en capítulo 12, en versículo 7, le dijo lo siguiente, y el Señor se apareció a Abraham, y le dijo, tu descendencia daré a esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Sabemos que más tarde Dios reveló que los descendientes de Abraham llegarían a habitar esa tierra solo después de que fueran oprimidos en un país extranjero durante unos 400 años. Obviamente el Señor le revela su voluntad y también el tiempo que iba a tomar para cumplírsela. En este caso hubo 400 años antes que se cumplió esta promesa. Porque en Génesis capítulo 15, si se recuerda, dice en Génesis 15, versículo 13, y Dios le dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán ¿qué? Extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados, dice, y oprimidos 400 años. Si lo rastreamos, mis hermanos, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, este tema va volviéndose más complejo y su alcance va adquiriendo una definición más acabada hasta que finalmente se convierte en un motivo central de las profecías de un futuro glorioso, ¿no? Un futuro día glorioso. Sabemos que de una forma muy similar, ¿no? Puede observarse que la revelación gradual de otros temas y este concepto se ha dado a llamar la revelación progresiva. Y te recuerda que en la última vez en la plática nuestra le dije que hay muchos en la iglesia postmoderna, la iglesia moderna de hoy día, en cual ellos tratan este tema de la revelación progresiva, que quiere decir algo nuevo, pero eso no es lo que significa revelación progresiva. La palabra revelación, obviamente estamos hablando que se está descubriendo algo que ya existe, se está revelando algo que ya existe, no es algo nuevo, por decirlo así. Sin embargo, este concepto implica, y note lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, en versículo 17. Y sin embargo, mis hermanos, este concepto implica más que la simple suma de información que se comunica. Pues existe una diferencia cualitativa, además de una cuantitativa de la revelación. Así, por ejemplo, Jesucristo afirmó específicamente que no había venido a ¿qué? A destruir la ley, abolir la ley, anular la ley y los profetas, sino a darles cumplimiento. Mire lo que él dice en Mateo, en capítulo 5, en versículo 17, donde Jesucristo mismo dice, donde él mismo dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, en otra palabra, todo el Antiguo Testamento. No he venido para abolir, sino para ¿qué? Para cumplir. Cualitativamente hablando, él cumple, ¿no? Y cuantitativamente, ¿con qué? Con toda la ley.
Este cumplimiento o plenitud del propósito de Dios no anula la ley y los profetas, en otras palabras, el Antiguo Testamento, sino que agrega algo nuevo, una novedad que lo transforma en antiguos. Mire bien, en virtud de esto, el autor del libro de los Hebreos puede decir que el nuevo pacto ha hecho que el primer pacto sea anticuado, ¿no? Según en la versión popular de la Biblia, en Hebreos capítulo 8, versículo 13, pero también como yo uso y utilizo la Biblia de las Américas y la Reina Valera, pero mire lo que él dice en la versión de la Biblia de las Américas, dice esto en Hebreos capítulo 8, en versículo 13, dice, cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y que se hace anticuado y envejece, está próximo a desaparecer. Por lo tanto, el Antiguo Testamento continúa siendo ¿qué? La palabra de Dios, pero por favor tenga paciencia y por favor de comprender. El Antiguo Testamento sigue siendo la palabra de Dios, pero debe interpretarse a la luz de ¿qué? De la revelación completa de los dos testamentos. Mira, yo no puedo y no tengo la autoridad de eliminar el Antiguo Testamento. Ese es como se dice, el primer pacto. Pero Cristo dice, y está escrito en el Nuevo Testamento, que Él no vino a abolir la ley, sino para cumplirla. El hecho de que Él viene y cumple con ella, no es posible que se pueda anular el Antiguo Testamento. Pero ahora el Antiguo Testamento se tiene que ver a la luz, ¿no? A la luz de la interpretación del Nuevo Testamento, ¿no? O en otras palabras, de la revelación completa, porque viene Cristo a cumplir un sinfín de cosas del Antiguo Testamento, ya está cumplidas en Él, cuando Él llega. Eso quiere decir que hay ciertas prácticas, ciertas costumbres, ciertas reglas, tal como estaban escritas, y con la intención original de poner por práctica, que ya no se practican en el Nuevo Testamento porque se ha cumplido en Cristo Jesús. Y dice, hermano, ¿y de qué está hablando? Bueno, un ejemplo. Los sacrificios. ¿Qué era una de las cosas que representaba los sacrificios? Obviamente, los sacrificios era, ¿no? ¿Qué? La obra de redención, ¿no? La expiación, ¿no? Era el sacrificio para el perdón de ¿qué? De pecados. Obviamente, eso representaba en el Antiguo Testamento que un día iba a llegar al Mesías, el Cristo Jesús, y que eso iba a estar en él cumplido. Ahora Él llega. Si tomamos este lado del púlpito, el Antiguo Testamento, y si tomamos este lado, el Nuevo Testamento, ahora los sacrificios estaban confiando en lo que estaba por venir, pero ahora viene Cristo y ahora confiamos en lo que ya llegó. Hoy día no continuamos con los sacrificios. ¿Por qué? Porque es el sacrificio, el último sacrificio que fue completo, estaba en Cristo Jesús. Ahora confiamos en la obra que Él hizo, pero no continuamos haciendo sacrificios. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que interpretar el Antiguo Testamento a la luz de la revelación completa del Nuevo Testamento. Ahora, ¿y por qué? Por un propósito en particular, el propósito redentor. El propósito redentor. Mira bien, según la Biblia, Dios no reveló
la verdad de sí mismo y su voluntad. Simplemente no lo hizo para satisfacer la curiosidad humana. Sino para qué? Sino para lograr su propósito, que es ¿qué? En esencia ¿qué? Redentor. Estamos hablando que ¿cuál fue todo su propósito desde el Antiguo Testamento entrando al Nuevo Testamento? La redención, la salvación, ¿no?, del hombre. El propósito de Dios es que restaurar la humanidad caída a su naturaleza original según fue creada y guiarla más allá hasta la comprensión perfecta de Dios y la comunión perfecta, ¿no?, que es la culminación en la redención. Ahora estamos estableciendo el propósito, ¿no?, del Redentor. Ahora, una revelación de esta naturaleza requiere confianza ¿en qué? En lo revelado y obediencia. Yo tengo que ser obediente en lo que me está revelando. Cristo ya llegó. Él llegó. Y tengo que obedecer que Él ha cumplido. Y ahora mi confianza está depositada en Él y no en los sacrificios ya. ¿Para qué? Para que la revelación que se dio a Abraham cumpliera su propósito redentor, se requería de Abraham, en primer lugar, fe. Fe. Eso es lo que esto requiere. Fe. ¿Fe en qué? Fe en Dios y luego obediencia a la palabra revelada. Yo tengo que creer en la persona de Dios, pero no solamente creer en la persona de Dios, luego tengo que creer en su palabra, en lo que Él dice. Lo mismo puede afirmarse de la revelación en cualquier parte de las Escrituras. Mira bien, mis hermanos, muchos hombres y mujeres oyen las palabras de Jesús y vieron las grandes obras que realizó durante su vida. Y a pesar de eso, no hicieron nada. Mira, la revelación de la verdad existió, pero para aquellos que no tenían fe, que no obedecieron sus palabras, la revelación no cumplió su propósito redentor. ¿En qué? En sus vidas. Asimismo, la revelación de Dios en Jesucristo requiere ¿qué? Fe en Él y obediencia a sus palabras hoy a fin de cumplir su propósito. De igual manera que Dios le pidió a Abraham a creer en Él, y en su palabra aquí en el Antiguo Testamento, de igual manera nos pide ahora a creer en Dios, en su Hijo Cristo Jesús, ¿no? Y obedecer esa palabra. En ese sentido, eso no cambia. Lo que cambia es el enfoque, por decirlo así, del método que él iba a utilizar para la obra redentora. En este caso, en el Antiguo Testamento, mi fe era ¿qué? En el sacrificio, que Dios iba a aceptar el sacrificio, ¿no?, de ese animal sobre el altar para el perdón de mis pecados. Ahora, el método es que yo creo en la obra, en la obra y el sacrificio de Cristo, que ya lo cumplió. El enfoque es en el método, pero la persona es igual, sigue siendo Dios. Aún cuando a los profetas le planteaban preguntas de aparente intrascendencia, sus respuestas entrañaban un significado más profundo de revelación. Vamos a entrar y abre sus Biblias y vamos a 1 Samuel capítulo 9, por favor. 1 Samuel capítulo 9. Y tenemos mucho que leer juntos. Abren sus Biblias, 1 Samuel capítulo 9, por favor. Y note bien conmigo. Comenzando en versículo 3. Y da un ejemplo aquí. En la historia en que Saúl, ¿te recuerdas Saúl?
le pide al profeta que ubique los asnos que sus padres había perdido. La tarea aquí, mis hermanos, significativa del profeta no era responder a la pregunta de Saúl. ¿Cuál era su tarea? Era de revelar la voluntad de Dios con respecto a él. Y yo creo que ese es el problema. Algunas veces, si uno entra a la oficina, ¿no? Y para consejería, y ellos me están haciendo una pregunta. Una persona me viene a buscar la consejería, entra a mi oficina, busca unos consejos de mi persona. Yo lo estoy escuchando. Yo escucho la pregunta que me están haciendo, pero la realidad es que ese no es el problema. El problema es otra cosa. O sea, el profeta aquí no tenía que literalmente abandonarse a la tarea específica de buscar estos animales, era de responderle a la condición del corazón de ese hombre que se nombraba Saúl. En 1 Samuel capítulo 9, vamos a comenzar del versículo 3 y vamos a caminar a través de unos 20 y pico de versículos. Mira bien y escuche la historia cuidadosamente. Sígueme el hilo, por favor, y a ver si tú captas lo que estoy tratando de decirle. Y las asnas de Cis, versículo 3, de Saúl se habían perdido, por lo cual dijo Cis a su hijo Saúl: toma ahora contigo uno de los criados, levántate y ve en busca de las asnas. Y Saúl pasó por la región montañosa de Efraín y recorrió la tierra de Salisa, pero no las hallaron. Luego pasaron por la tierra de Salaim, mas no estaba allí. Después atravesaron la tierra de los benjamitas, pero no los encontraron. Cuando llegaron a la tierra de Suf, Saúl dijo al criado que estaba con él: ven, regresemos, no sea que mi padre deje de preocuparse por las asnas y se angustie por nosotros. Y él le respondió: he aquí que hay un hombre de Dios en esta ciudad, el cual él es tenido en alta estima. Todo lo que él dice se cumple sin falta. Vayamos ahora, quizás pueda orientarnos acerca de la jornada que hemos emprendido. Entonces Saúl le dijo a su criado: pero he aquí, si vamos, ¿qué le llevaremos al hombre? Obviamente el criado le está aconsejando a Saúl, ¿no? Y Saúl hace una pregunta: si es cierto que lo vamos a ver, ¿qué es que le vamos a llevar? Porque el pan de nuestra alforjas se ha acabado y no hay presente para llevar al hombre de Dios que tenemos. Y el criado, mira bien el versículo 8, volvió a responder a Saúl. O sea, ahora estamos en un diálogo. Y le dijo: he aquí tengo en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata, se lo daré al hombre de Dios y él nos indicará nuestro camino. Antiguamente en Israel, cuando uno iba a consultar a Dios, decía: venid, vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, antes se le llamaba vidente. Entonces Saúl dijo a su criado: bien dicho, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaban el hombre de Dios. Versículo 11. Según subían por la cuesta de la ciudad, se encontraron con unas muchachas que salían a sacar agua y le dijeron: ¿está aquí el vidente? Y ellas le respondieron y dijeron: sí, he aquí está delante de ti. Apresúrate ahora, pues hoy ha venido a la ciudad, porque el pueblo tiene hoy un sacrificio en lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, lo encontraréis antes que suba al lugar alto a comer. Pues el pueblo no comerá hasta que él llegue, porque él tiene que bendecir el sacrificio. Después comerán los convidados, nos dice: subir ahora, que los encontraréis enseguida. Lo que estamos escuchando aquí es que hay varias instrucciones que se está desarrollando en el comportamiento y también en la actitud del corazón de estos hombres que supuestamente deben de llevar a cabo. En versículo aquí dice esto, ¿no? En versículo 14, entonces pues subieron a la ciudad, y cuando entraban a la ciudad, he aquí que Samuel salía hacia ellos para subir al lugar alto. Ven el hombre.
Ahora bien, un día antes de la llegada de Saúl, el Señor había revelado esto a Samuel diciendo, ahora note cómo Dios está trabajando. ¿Te recuerda que estuvimos hablando de la revelación? ¿Te recuerda eso? Hablando de la revelación y el propósito redentor en particular, ¿no? Ahora en versículo 15. Y ahora bien, un día antes de la llegada de Saúl, el Señor había revelado esto a Samuel diciendo, mañana como esta hora te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín, y le dice, y lo ungirás para que sea príncipe sobre mi pueblo Israel, y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he visto las aflicciones de mi pueblo, pues su clamor ha llegado hasta mí. Eso no se olvida. ¿Cuál es la tarea? Ir a buscar los asnos, las asnas. ¿Te recuerda eso? Esa fue la tarea que el papá de él sí le da a él. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Es un propósito de redención. ¿Ves? Yo creo que algunas veces tú y yo nos perdemos en la tarea sin poder discernir cuál es el propósito de Dios. O sea, aquí es porque tenemos que tener cuidado cuando estamos estudiando el Antiguo Testamento, siempre a la luz de la revelación completa del Nuevo Testamento. Y le dice, cuando Saúl vio a Saúl, el Señor le dijo, he aquí el hombre de quien te hablé, este gobernará a mi pueblo. Versículo 18. Entonces Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta y le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Él todavía está en camino con la tarea. Respondió Samuel a Saúl y le dijo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto, pues yo comerá conmigo, y hoy comerás conmigo, y por la mañana te dejaré ir y te declararé todo lo que está en tu corazón. En cuanto a tus asnas que se perdieron hace 3 días, no te preocupes por ellas, porque han sido ya halladas. ¿Y para quién es todo lo que deseable en Israel? ¿No es para ti, para toda la casa de tu padre? Y Saúl respondió y le dijo, no soy benjamita, de la más pequeña de las tribus de Israel, no soy yo, y no es mi familia la menos importante de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me hablas de esta manera? Él estaba sorprendido. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los llevó a la sala y le dio un lugar de la cabecera de los invitados, que eran unos 30 hombres. Él estaba en shock con esto. Y dijo Samuel al cocinero, trae la porción que te di, de la cual te dije, ponla aparte. Entonces el cocinero alzó el pernil con el que estaba en él. ¿Y qué pasó? Se lo va sirviendo a él. Bienvenido, regresamos a la clase, lectura número 2, parte 5, y vamos a continuar leyendo la escritura en la parte en cual estamos hablando específicamente el propósito redentor. Y si se recuerda, estuvimos leyendo en 1 Samuel capítulo 9, y habíamos comenzado a leer de versículo 3 y vamos hasta versículo 27. Pero habíamos dejado hablando allá en versículo 23. Pero vamos a subir un poquito más arriba para agarrarle el hilo de la historia que se está desarrollando. Y vamos a comenzar en versículo 17. Cuando Samuel le vio a Saúl y el Señor le dijo, y aquí el hombre de quien te hablé, este gobernará a mi pueblo. Dios le habla a Samuel. ¿Ve Saúl que viene? Saúl lo anda buscando a él. Pero Dios ya le había hablado a Samuel y le dio a él el propósito por cual él había enviado a Saúl. A pesar que Saúl vino debajo de instrucciones con una tarea de su papá Cis, ¿te recuerdas? Ir a buscar las asnas que se han perdido. Dios utiliza eso porque él tiene otro propósito. Mira. Respondió Samuel a Saúl. Y mira lo que pasa aquí en versículo 18.
Entonces Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta y le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Respondió Samuel a Saúl, le dijo, soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto, pues hoy comerás conmigo y por la mañana te dejaré, y le dice, ir y te declararé todo lo que está en tu corazón. En cuanto a tus asnas, y mira, y lo asegura. Él le asegura a él, le asegura su corazón y le asegura que su misión se ha cumplido. Conforme a la instrucción de su papá Cis, ¿no? Pero él no ha terminado con él. Y le dice, en cuanto a tus asnas que se perdieron hace 3 días, no te preocupes por ellas, pues han sido halladas. ¿Y para quién es todo lo deseable en Israel? ¿No es para ti, para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo benjamita, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y no es mi familia la menos importante de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me hablas de esta manera? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los llevó a la sala y les dio un lugar a la cabecera de los invitados, que eran unos 30 hombres. Dijo Samuel al cocinero, trae la porción que te di, de la cual te dije, ponla aparte. O sea, el cocinero ya había tenido una comida y una porción especial preparado para Saúl. Saúl no lo sabía. Entonces el cocinero alzó el pernil con lo que estaba en él y lo colocó delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque ha sido guardado para ti hasta el momento señalado, ya que dije, he invitado al pueblo. Y Saúl comió con Samuel aquel día. Descendieron del lugar alto a la ciudad y Samuel habló con Saúl en el terrado. Se fueron a hablar en privado. Se levantaron temprano y al romper el alba, Samuel llamó a Saúl en el terrado diciendo, levántate para que yo te despida. Saúl se levantó y ambos Saúl y Samuel salieron a la calle. Mientras descendían a las afueras de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl, di al criado que pase delante de nosotros y siga, pero tú quédate para que yo te declare la palabra de Dios. Wow. Ahora se va a desarrollar y se va a cumplir un propósito específico a pesar de la tarea que se le había entregado. Continuamos. Ahora en 1 Samuel capítulo 10, ves, porque ahora la historia continúa. Continúa aquí. Porque yo creo que ese es el problema de nosotros hoy día, que pensamos nosotros que la Biblia fue escrita por capítulos y por versículos. Así, la Biblia no fue escrita así. La Biblia es escrita por párrafos bien larguísimos. Bien largos. Y es una historia que tiene mucha continuidad, ¿no? Yo creo que tú comprendes eso. Ahora, en 1 Samuel capítulo 10, vamos a continuar con la historia, comenzando en versículo 1. Ahora, él le pide a Saúl, dile a tu criado que siga adelante, pero tú quédate atrás conmigo para que yo termine hablando contigo. Y dice, y te voy a declarar la palabra de Dios. Versículo 1. 1 Samuel, capítulo 10. Tomó entonces Samuel y le redoma de aceite y la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo, no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad. Wow. Cuando te apartes hoy de mí, hallará 2 hombres cerca del sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, y te dirán, las asnas que fuiste a buscar han sido halladas. Y aquí tu padre ha dejado de preocuparse por las asnas y está angustiado por vosotros diciendo, ¿qué haré en cuanto a mi hijo? De allí seguirás más adelante, llegarás hasta la encina de Tabor
Y allí te encontrarás con 3 hombres que suben a Dios en Betel, uno llevando 3 cabritos, otros llevando 3 tortas de pan y otros llevando un odre de vino. Ellos te saludarán y te darán 2 tortas de pan, las cuales recibirás de tus manos. Mira la revelación de esta profecía tan específica que se está compartiendo con él. Después llegarás, en versículo 5, a la colina de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y sucederá que cuando llegues a la ciudad, allá encontrarás a un grupo de profetas que descienden del lugar alto con arpa, pandero, flauta y lira delante de Dios y estarán profetizando. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder. ¿Te imaginas si alguien te habla así? Profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Saliste de tu casa buscando asnas y tú regresas a un hombre completamente distinto. ¿Por qué? Porque tiene un propósito Dios. Cuando estas señales te hayan sucedido, haz lo que la situación requiera, porque Dios está contigo. Descenderás delante de mí a Gilgal, y aquí yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Esperarás 7 días hasta que venga a ti y te muestre lo que debes hacer. Note, mis hermanos, en distintos relatos en que algún rey pide consejo profético antes de una batalla, constantemente las respuestas prueban que la función del profeta no era demostrar su clarividencia, sino dar a conocer ¿qué? La soberanía de Dios sobre la historia de Israel. Lo que pasa muchas veces, que nos perdemos en el hecho, en el acto, ¿ves? Y en el evento, y se nos pierde el propósito redentor de Dios de por qué Él hace eso. Y hoy día lo que quieren hacer un montón de, como yo lo digo, gualanas, que dicen que son profetas, son apóstoles, son estos, son los demás. Ellos quieren mostrar, mis hermanos, su clarividencia, sus habilidades, su poder, su unción. Y eso se convierte en el gran evento y no el propósito. Mira la historia que encontramos aquí en Primera de Reyes. Abre su Biblia, Primera de Reyes, capítulo 1. Otra vez, un pasaje larguísimo. Mira bien, en Primera de Reyes, capítulo 1. No se olvide de lo que estamos hablando. Estamos hablando de qué? Del propósito redentor. De por qué Dios revela las cosas. Tiene un propósito. Ahora tenemos, ¿cuál fue el primer propósito? Que Saúl iba a ser ¿qué? El rey de ese pueblo. Ahora mira esta historia aquí que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 1. Y vamos hasta versículo 28, ¿no? No. En Primera de Reyes, a ver, capítulo 22, perdón. Mira, aquí capítulo 22. Primera de Reyes, capítulo 22. Y vamos juntos aquí, mira bien.
3 años pasaron sin guerra entre los sirios de Israel. Y aconteció al 3er año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Obviamente le está dando un consejo, le está dando una advertencia aquí. Y le dice: dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a guerra contra Ramot de Galaad o lo dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? ¡Wow! En una palabra, le cantó la cara delante de los 400 profetas: ustedes no son de Jehová. Y le dice en versículo 8: y el rey de Israel respondió a Josafat: ¿aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová? Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. El rey dice: con este tipo no me llevo muy bien. Este sí me cae gordo. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Mira, él está tomando en riesgo su vida, hablarle a ese rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: traer pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová: con estos acordeonarás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Mira lo que dice ahora, versículo 13. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: y aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías, él tiene que decidir ahora. Y respondió, versículo 14: vive Jehová, que lo que Jehová me hablaré, eso diré. Ya sabe que no iba a ser bueno. 15. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o lo dejaremos? Y él le respondió: sube y será prosperado, y Jehová le entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él le dijo, hasta le dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor, y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvese cada uno a su casa en paz. Ahora, aún el rey, que no era muy espiritual, dijo: Micaías,
de repente se pone de acuerdo con los 400 profetas. Pero yo sé que este tipo siempre solamente me habla de la verdad. Dice, ¿cuántas veces te ha dicho que solamente dígame la verdad? Entonces Mica dijo, ok, está bien. Y mire lo que le dijo. Y yo vi a todo Israel esparcido por los montes, en versículo 17, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te lo había yo dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí. Este tipo siempre tiene malas noticias, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él y a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, y le inducirás y aún le conseguirás después y hacerlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces ahí se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo, ¿por qué? ¿Por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás, así ha dicho el rey, echar a este en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Note esta redentora, esta obra en cual está hablando. Dios tenía un propósito. Le habla antes del acontecimiento, le habla durante el procedimiento y le va a hablar después. ¿Ves? La revelación tenía el propósito de redimir, de salvarle la vida, pero no quería escuchar. Y manda el profeta, el único profeta verdadero, a la cárcel. Note el problema que nosotros enfrentamos hoy día. Así no es. Ese es el problema que siempre tenemos que enfrentar. Que torcemos las escrituras de decir lo que nunca quiso decir y lo que Dios nunca quiso decir. Pero note ahora. Hay otro propósito. Hay un registro escrito también de esta revelación. La Biblia no sugiere en ningún momento que todas las revelaciones de Dios se registraron por escrito. No todas. La mayor parte sí, pero no todas fueron registradas. Por el contrario, los evangelios señalan claramente que Jesucristo hizo y dijo muchas cosas que no se escribieron, las cuales formaron parte de la revelación de Dios a esa generación. Mira, Juan, en el evangelio de Juan capítulo 20, en versículo 30 dice esto. Juan capítulo 20, versículo 30 dice, y muchas otras señales que no están registradas. Dice aquí, muchas otras señales, ¿no? Hizo también Jesús en qué? En presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. No todo lo que hizo Dios se registró por escrito.
pero tuvo un impacto en la vida del pueblo de Israel. Y eso es lo que pasa algunas veces porque hay ciertas cosas que no están registradas y por eso tenemos brechas, por decirlo así, vacíos que tenemos que brincar para tratar de comprender qué pasó con este asunto. Bueno, si tú tienes paciencia, tú puedes ver más adelante en el desarrollo de la historia de Israel, del pueblo de Dios, cómo termina el asunto. Pero por causa de las generaciones futuras y a la luz del propósito redentor permanente que siempre sigue, fue la intención de Dios que solamente parte de su revelación se registrara por escrito a fin de que sus acciones redentoras realizadas en generaciones pasadas sirvieran ¿con qué? Con un propósito específico de ejemplo para las generaciones venideras. El resultado de este registro escrito es ¿qué? Es la Biblia. Por eso está todo por escrito. Esta es la parte más importante que Él dejó para nosotros, para que sirviera de bien para nosotros en el futuro. Y tú y yo no tenemos el lujo de ignorarlo. Bienvenido a la clase, mis hermanos. Esta lectura número 2, parte 6. Y se recuerda que estuvimos hablando la última vez, hablando de esta revelación, que no todo que se reveló fue escrito, pero definitivamente la parte escrita fue todo lo que Él quería para nosotros tenerlo en nuestras manos. ¿Para qué? Para que tú pudieras tener un propósito redentor en las vidas nuestras. Como te había dicho en la última vez, que la Biblia no sugiere, mis hermanos, en ningún momento que todas las revelaciones de Dios se registraron por escrito. Por el contrario, los evangelios señalan claramente que Jesucristo hizo y dijo muchas cosas que nunca se escribieron, las cuales formaron parte de la revelación de Dios a esa generación. Y le había dicho la última vez, por favor, de leer y abrir sus Biblias en Juan capítulo 20. Y en Juan capítulo 20 nos dice lo siguiente en versículo 30. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero a causa de las generaciones futuras y a la luz del propósito redentor permanente, fue la intención de Dios que parte de su revelación se registrara por escrito a fin de que sus acciones redentoras realizadas en generaciones pasadas sirvieran de ejemplo para las generaciones venideras. El resultado de este registro escrito es lo que nosotros nombramos la Biblia. Ahora, de acuerdo con las enseñanzas bíblicas, y ahora aquí donde vamos a entrar un poquito una polémica aquí. Abre su Biblia, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21. De acuerdo a las enseñanzas bíblicas, Dios ordenó la historia redentora de tal forma que hubiera una secuencia de acontecimientos que condujeran al fin último. Dios es el que está orquestando todo en su orden, porque Él siempre tiene un propósito redentor permanente. A la consumación ¿de qué? De su perfecta voluntad. Interpretó esos acontecimientos por medio de revelaciones a sus siervos y a quienes se lo describe así, como hombres movidos por el Espíritu Santo. Ahora, mira, Dios utilizó el Espíritu a mover ciertos hombres a recibir y a escribir y proclamar su voluntad perfecta y su voluntad completa.
¿Mm? Yo quiero que tú comprendas eso. No hay o no existe de parte de Dios una voluntad incompleta. ¿Me entiende? O no existe o existe una obra que es imperfecta. Lo que hace y lo que intenta y lo que Dios es perfecto y completo. Y si tú puedes tomar en cuenta este concepto, que lo que hace Dios es perfecto y completo, a pesar de que tú y yo luchamos en comprender por qué se hizo, con qué razón, con qué propósito, a pesar que yo no entiendo ciertas cosas, no quiere decir que la voluntad de Dios no es perfecta y no es completa. Tú tienes que aceptar que Dios es perfecto y completo. Ahora, con eso en mente, cuando Dios mueve al Espíritu Santo en la vida del hombre para que pudieran registrar y escribir su voluntad perfecta, lo que nosotros llamamos la Biblia, está perfecta y está completa. No le está añadiendo o no le tiene que añadir porque le falta algo. No. Esa locura que existe hoy día de que Dios me reveló y están añadiendo algo nuevo, no. Ellos están demasiado equivocados. Según de Pedro, capítulo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios en versículo 21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. O como lo dice la Biblia Jerusalén, dice, movidos por el Espíritu Santo. Inspirado, movido. Es el mismo concepto aquí. Inspiró a estos siervos, o en algunos casos a otras personas santas, a quienes a menudo comunicaba las revelaciones originales, a dejar registrados por escrito estos acontecimientos y su y su interpretación. Perdóname. A dejar registrados por escritos estos acontecimientos y su interpretación para que se transmitiesen a las generaciones futuras. Ahora, déjame entrar en otra área. Lo que tenemos aquí en la mano, la palabra oficial y única. Tenemos que comprender que lo que tenemos son dos cosas: sus acontecimientos y su interpretación. Escucharme. Yo creo que esta es la parte que más frustrante. Hay una sola interpretación de cada versículo en la Biblia. Hay una sola interpretación. No existen 2, 3, 4, 5 o 5,000. Una. Ahora, pero de varios versículos, tú sí le puedes sacar varias aplicaciones. Interpretación y aplicación son dos conceptos muy distintos. Hay una sola interpretación y podemos tener varias aplicaciones porque hay varios principios que se le puede sacar de esa interpretación original. Dios es el autor original de la Biblia. Él es el autor original, ¿no?, de su carta.
So, ahora, si tú me mandas a mí una carta, ¿no? Y esa carta tiene, vamos a decir, que tiene 3 párrafos. Pero vamos a decir que en el segundo párrafo, en la tercera declaración, tú dices tal cosa y yo no entiendo. So, yo levanto el teléfono, te llamo y te pido, mira, ayúdame por favor. En el segundo párrafo, en la tercera declaración, tú dices así, no entiendo cuál fue su intención original. Y tú me dices, yo quise decir esto y esto y esto. So, ahora, pregunta. So, tú me contestas, ¿cuántas interpretaciones existen? Una. Yo voy, hablo con el autor original, tú me contestas y me dice cuál es su intención original. ¿Cierto, sí o no? Ok. So, no es posible que yo pueda consultar con otra persona y pedirle cuál fue la intención de fulano tal cuando me mandó esta carta. No puede ser. Hay una sola interpretación. Pero de esa carta yo puedo sacar varias aplicaciones y principios. Pero hay una sola interpretación. Y la interpretación ya está dada. Es dada y conocida. ¿Me comprende? So, este relajo que tenemos hoy día, de que fulano de tal tiene una nueva revelación y una nueva interpretación o reinterpretación más espiritual, momentito papito lindo, tú estás demasiado equivocado, porque eso no existe. ¿Tú te recuerdas en las últimas clases que estuvimos hablando? Y le había dicho que la verdad es que el Nuevo Testamento es la reinterpretación de Jesús y sus discípulos, incluso a Pablo, del Antiguo Testamento, a la luz de que la revelación del Antiguo Testamento está completa ahora en el Nuevo Testamento, y a la luz de que los judíos o el legalismo del judaísmo había cubierto, por decirlo así, había cubierto lo que tú y yo nombramos el Antiguo Testamento con sus propias reglas e interpretaciones y tradiciones. So, cuando viene Cristo en la escena y comienza a hablar, Él cita solamente el Antiguo Testamento, pero ellos lo escuchan por la primera vez como si fuera algo de novedad, algo nuevo. Porque nunca lo habían aprendido correctamente del principio. Había sido torcida a través de los siglos. Pero no habían comprendido que Jesús era el Mesías del cual se estaba hablando del Antiguo Testamento, y Él ahora viene a cumplir la ley. ¿Te recuerdas Mateo capítulo 5, versículo 17? No abolir la ley, pero cumplir la ley. Una palabra, la palabra de Dios. Otra palabra, la palabra de Dios. So, a la luz de que la revelación ya está completa, viene la reinterpretación de Jesús y sus discípulos, ¿no?, de lo que se cumple del Antiguo Testamento. So, ya tenemos una reinterpretación, ya tenemos la interpretación correcta. No puede existir otra reinterpretación, porque lo que estamos hablando es la reinterpretación de la reinterpretación. Y eso no puede existir, porque ahora tenemos cuantos balanas allá hablando, diciendo algo que no pareja con la palabra de Dios. So, en 2 de Pedro, capítulo 1, en versículo 21 dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo o movidos por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Inspiró a estos siervos o en algunos casos a otras personas santas, a quienes a menudo comunicaban las revelaciones originales, a dejar registrados por escrito estos acontecimientos y su interpretación para que se transmitiesen a las generaciones futuras. No la podemos cambiar, ya está completa. Es más, por medio de su espíritu ilumina a las personas de
todos los tiempos para que reconozcan la autoridad de estos escritos, los reciban por la fe como palabra de Dios y respondan con fe y obediencia. Ahora, hay una diferencia entre la revelación y la iluminación. La revelación es algo que ya existe y se está revelando. Ahora lo que tenemos hoy día, nosotros los pastores, ¿no? Los maestros, etcétera, 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 estamos predicando la palabra revelada, ya revelada, pero el Espíritu Santo nos viene a iluminar, a despertar nuestra capacidad. Iluminación es despertar nuestra capacidad de comprender lo que ya es revelado en su contexto completo, sus acontecimientos y la interpretación de esos acontecimientos completamente en su contexto. Ahora, el asunto que queremos y tenemos que tratar es la siguiente: la relación. La relación entre la inspiración y la revelación. Ahora entramos en otra polémica. Desde la perspectiva bíblica, por decirlo así, inspiración es la acción del Espíritu de Dios sobre hombres santos de tiempos antiguos para que manifiesten con exactitud la revelación en sus formas oral y escrita. Lo voy a repetir, ¿ve? Porque yo creo que es aquí. Hay gente hoy día que hablan de que Dios me inspiró para decir tal cosa. Un momentito, papito. Porque lo que tú quieres indicar, o tú quieres señalar, o tú nos quieres convencer, es que tú tienes algo nuevo. Y no hay nada nuevo. Se lo voy a repetir. Desde la perspectiva bíblica, mira, a ver si hay una interpretación bíblica y hay una interpretación eclesiástica. Ahora, la interpretación bíblica ya es dada por Dios mismo. Las escrituras interpretan la escritura, Dios interpreta su propia palabra. La interpretación eclesiástica, o en otra palabra, la interpretación de las iglesias, con razón la iglesia está dividida, tiene un sinfín, son miles y millones de iglesias en este mundo, millones ahora, y cada una tiene su propia interpretación. Eso es lo que quiero decir cuando digo la interpretación eclesiástica. Y sabemos que la interpretación eclesiástica, por la mayor parte, falla en interpretar correctamente, la palabra de Dios. Cuando yo estoy hablando del púlpito, yo me aferro a la interpretación bíblica y no eclesiástica. Ahora, con eso he dicho, tengo que comprender la diferencia entre la inspiración y la revelación. Ahora, regresamos a la declaración original. De la perspectiva bíblica, inspiración es ¿qué? Es la acción del Espíritu de Dios sobre hombres santos de tiempos antiguos para que manifiesten con exactitud la revelación en sus formas oral y escrita. Revelación es otra cosa. La revelación es la acción de Dios de dar a conocer su persona y su voluntad. Quiero que tú notes las dos cosas y que tan distintas que son. Inspiración, revelación.
Dos conceptos muy distintos. So, la inspiración es la obra de Dios para garantizar que la revelación se transmita a los demás y finalmente se escriba con precisión. So, ahora, a ver si lo podemos poner en un contexto un poquito más palpable. La inspiración se trata con la persona, el profeta. Dios viene y lo inspira a él a recibir el mensaje. Pero la revelación es el contenido de ese mensaje. ¿Entiende? Porque está revelando ¿qué? La mente de Dios. Está revelando lo que ya existe. So, aquí no hay nada nuevo. So, la posibilidad de que hoy en día gente habla y dice, yo estoy inspirado, yo he recibido revelación, yo he sido inspirado a decirle tal cosa, y no compagina y no empareja con la palabra de Dios. Mis hermanos, están demasiado equivocados. Esos son falsos maestros, falsos profetas. Son una bola de falsos y mentirosos. So, tú tienes que comprender que hay una tremenda diferencia en estos conceptos, y te dije, de la perspectiva bíblica, no de la perspectiva eclesiástica. Porque esa es la razón porque la iglesia está demasiado chueca y equivocada. So, la inspiración es la obra de Dios para garantizar que la revelación se transmita a los demás, mis hermanos, y finalmente se escriba con precisión. ¿Estamos juntos en ese punto? Porque mira, él lo dijo bien claro. En 2 de Pedro, mira, vete a 2 de Pedro. Rápido conmigo. Y mira lo que él dice. Pero quiero que tú veas. Vaya conmigo, 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo 19. 20 y 21. Tenemos también la palabra profética. Ahora, Pedro está hablando. Más segura. Son otra palabra. Con eso él declara que la inspiración y la revelación está completa. Él dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Yo no tengo el lujo de dar mi propia interpretación. Ya está, la palabra está ya interpretada. Y él dice, ¿por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿te recuerda? Vamos a regresar rápido. La inspiración se trata con el hombre recibir el mensaje de Dios. La revelación es el contexto de ese mensaje. Y aquí dice que porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo ha dejado de inspirar y ahora está iluminando el entendimiento nuestro para comprender la inspiración y comprender la revelación que ya está hecha, no la que se va a hacer.